En esta ocasión nos acompañan egresados de esta institución, egresados de la licenciatura en Psicología Educativa, todos ellos personas que han destacado de alguna manera en su joven carrera, en su joven trayectoria, y que también realizaron estudios en sus trabajos de tesis que tienen que ver con directa o indirectamente con la formación profesional de los psicólogos educativos de esta universidad. De ahí que la mesa que hoy se les presenta sea acerca de identidad profesional, identidad universitaria y percepción de los egresados de la UPN de Psicología Educativa. La licenciada Karina Vargas ha colaborado en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. Ha también participado como asistente de investigación en algunos proyectos y está por ingresar al programa de la maestría en Ciencias Médicas, ¿verdad? Allí en esta institución en coordinación con la UNAM. Ella realizó un trabajo de tesis acerca de la identidad universitaria, del cual próximamente tendremos un par de publicaciones también. Bienvenida, Karina. Gracias. El licenciado Jonathan Callejo también es psicólogo educativo, graduado de esta universidad. Él realizó estudios sobre identidad profesional en los psicólogos educativos de la UPN. Entonces, bueno, él también algo tiene que decir al respecto de una carrera que en esta institución, como en pocas en el país, se imparte. Asimismo, Jonathan colabora en el Centro de Atención a Estudiantes de esta casa de estudios, donde se encarga de apoyar todas las labores que tienen que ver con atención a los estudiantes de esta universidad, que no solamente son los de licenciatura, y pues bueno, como anillo al dedo que un perfil así esté en ese centro de la institución. Bienvenido, Jonathan. Gracias. La licenciada Carla Talavera, ella es también psicóloga educativa, egresada de esta institución, graduada con una tesis acerca de los jóvenes y por qué razón estudian el sistema abierto en la preparatoria. Y ella tiene una trayectoria laboral importante, larga para su edad en el campo educativo, donde actualmente se desempeña como profesora de nivel superior y medio superior en una universidad, y también tiene algo que decir acerca de cómo se percibe a los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional allá en el campo laboral. Entonces, sin más preámbulo, voy a ceder el micrófono. En nombre de la Universidad Pedagógica les doy la bienvenida, a nombre del área académica 3 y del cuerpo académico 69, pues les doy las gracias también por estar acá. El micrófono es suyo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Mi tema corresponde, dentro de esta mesa temática, a hablar principalmente de la identidad universitaria de los psicólogos de esta institución. Sin embargo, pues al hablar de la identidad universitaria, pues también nos dirigimos a esta parte de la pertenencia hacia la institución y también del reconocimiento social, del que posteriormente también hablaremos mis compañeros de mesa y yo. Bueno, antes que nada quisiera situar la terminología dentro de la cual me estoy basando, que sería definir el concepto de identidad a partir de el autor Shihu en un texto del 2002, quien nos señala que pues la identidad es un proceso de construcción simbólica, de identificación, diferenciación
que se realiza dentro de un marco de referencia, es decir, un territorio, una etnia, clase, cultura, sexo o etcétera, y que asimismo también nos remite a la serie de identificaciones sociales usadas por un individuo para hablar de sí mismo. Así pues, entonces, hablar de identidad en últimos años pues nos remite a varios artículos académicos en los cuales pues este concepto es abordado. Sin embargo, al dirigir precisamente este concepto hacia las instituciones educativas de nivel superior, pues el tema ciertamente se torna escaso y pues no hay mucha de esta literatura al respecto. ¿A qué me refiero con dirigir el tema de la identidad a las universidades? Pues me refiero a la identidad universitaria, de la cual pues se conoce muy poco debido a que pues de manera general podemos encontrar bajo este nombre pues diferentes temas, entre ellos pues el modelo educativo de alguna institución, la plantilla docente, el número de profesores que se encuentran afiliados al Sistema Nacional de Trabajadores, de investigadores del CONACYT, a los que también los proyectos que se encuentran inscritos bajo el CONACYT, etcétera. Pero pues como la identidad universitaria no representa ningún asunto gubernamental, es decir, que no se plasma en los documentos oficiales, pues es difícil encontrarla dentro de este vasto tema en las vertientes de la identidad. Es por ello que la identidad universitaria pues nos implica pues a la comunidad y a sus prácticas, a sus características, a sus formas de interacción, al cómo se miran a sí mismos y a otros, a cómo perciben a su universidad, las deficiencias que encuentran, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, tanto personales como profesionales, académicos y laborales, y las expectativas que en general tienen de esta educación superior y pues a grandes rasgos cómo son los universitarios. Entonces, bien, si dirigimos este tema del concepto de identidad al de identidad universitaria, pues nos podemos encontrar con muchas características de la identidad social, la cual pues es aquella que tiene que ver o que implica con la auto y heteropercepción de un nosotros relativamente homogéneo y estabilizado, lo cual pues nos dirige a esta parte de la comunidad estudiantil de una casa de estudios de nivel superior. También pues al reconocimiento de marcas, rasgos y emblemas que también pueden funcionar como caracteres, signos de identificación, diferenciación con base en esta misma línea del discurso de la auto y heteropercepción. Esa razón de todo lo que acabo de mencionar, que pues la identidad universitaria únicamente puede ser conocida a través del discurso de sus actores. Es decir, esta es la forma más cercana de llegar a las prácticas, a las interacciones, a la comunicación de dicha comunidad y conocerlas. Entonces, por esta parte del percibirse y ser percibido por los otros, pues también llega esta parte en la que, pues, como mencionaría Tagfel en 1976, pues el exogrupo y el endogrupo, que sería el grupo externo o el grupo de pertenencia, pues nos hacen remitirnos forzosamente a esta parte de la calificación valorativa y de esta comparación de tipo meramente social. Y pues bueno, ¿cuáles serían algunos de los elementos de la identidad? Bueno, para hablar de identidad pues tenemos a la interacción social y a la comunicación, la cual, como mencionaría Mead en alguno de sus textos, pues es la que nos permite formar esta identidad a partir de las prácticas, de asimilar las prácticas del mismo grupo al que pertenecemos, en este caso de la comunidad estudiantil de la UPN y específicamente de los psicólogos educativos. También pues esta parte del reconocimiento social que nos dirige a la existencia social, que también, como mencionaría Jiménez en el 2005, pues no se puede hablar de existencia social o pública sin reconocimiento social, que es una parte muy importante dentro de la universidad debido a esta práctica de la identidad universitaria para los futuros campos laborales o académicos incluso. Otra parte de los elementos pues serían los elementos distintivos o también llamados identitarios, los cuales pues también autores como Shihu nos mencionan no son poca cosa debido a que son grandes coadyuvantes
significativos a la hora de hablar de la formación de una identidad universitaria. Lo cual pues también al hablar de estos elementos identitarios como pueden ser el logo, el lema, el escudo, la mascota e incluso los colores institucionales, pues nos dirige a este sentido de pertenencia, es decir, a este apego significativo hacia la institución y el reconocernos y diferenciarnos al mismo tiempo de otras instituciones. Y pues lo señalado anteriormente, pues la confrontación con otras identidades, lo cual dentro de un trabajo realizado en 2011, precisamente acerca de la identidad universitaria en psicólogos educativos de esta institución, pues se pudo dar cuenta que la confrontación con otras identidades realmente nos dirige directamente hacia la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aclaro que en el sentido no amplio, sino en el sentido de identidad universitaria. Es por ello que yo presento esto, debido a que si yo en este auditorio, en este momento, yo les dijera que leyeran o ustedes escucharan "Por mi raza hablará el espíritu", Goya, o vieran este escudo, pues creo que todos sabemos que se está hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se habla de la Universidad Pedagógica Nacional? Y es aquí donde entramos en materia de identidad universitaria. Bueno, en este mismo estudio se encontraron básicamente estos 3 puntos. Número 1, la parcial ausencia de una identidad universitaria. Número 2, la escasa o nula difusión identitaria. Y número 3, el limitado reconocimiento social de la institución y de sus profesionales. Afortunadamente esto no es algo que se pueda dar de manera general. Por fortuna, existen sectores en los que pues, la Universidad Pedagógica Nacional y sus profesionales son muy reconocidos. Sin embargo, pues, también existe otro sector en el cual pues, nos hace falta pues, mucha presencia. La parcial ausencia de la identidad universitaria se sitúa en que los argumentos de los participantes dirigían esta situación hacia el sí. La Universidad Pedagógica Nacional, como institución de educación superior, tiene sus propios elementos identitarios, sí, tiene su propio espacio y es, pues sí, una universidad nacional. Sin embargo, los argumentos se dirigían hacia esta parte de, más allá del espacio físico que se tiene aquí, entre la comunidad estudiantil no hay algo más que los una o los identifique, ni dentro de la universidad, porque es decir, al compartir el mismo espacio físico, los que pertenecemos a esta universidad, yo como egresada, pues sabemos que no existen edificios particulares para cada una de las licenciaturas, es decir, todos compartimos el mismo espacio físico, donde el tema se torna pues más delicado. ¿Por qué únicamente se considera que el espacio físico es lo único que comparten los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional? El segundo punto de la escasa o nula difusión identitaria tiene mucho que ver con esta parte de los elementos identitarios que yo mencionaba con base en varios autores, en los elementos identitarios que son grandes coadyuvantes en la formación de una identidad universitaria. Los argumentos en este estudio de 2011 obedecían a esta parte en la que pues, se desconocen muchos de ellos, ¿no? Algunas personas decían que sí, que regularmente lo que aparece en nuestros documentos oficiales, en nuestra credencial, pues es el logo, pero muchas personas decían que el lema, y peor aún la mascota, el mambo de la universidad e incluso los colores institucionales ya dejan mucho que desear entre la comunidad porque pues pasan prácticamente inadvertidos, ¿no? Muchos mencionaban que no saben cuál es la mascota de la universidad debido a que nunca la han visto por ahí, en ninguna figura, en ningún cartel, ¿no? Entonces, esta parte de promoción y de difusión identitaria pues también es uno de los puntos problemáticos que se encontraron en este estudio. Y finalmente, pues el limitado reconocimiento social de la institución y sus profesionales, que pues viene muy ligada a esta parte de cómo vamos nosotros a desempeñar nuestro trabajo, nuestra profesión, a otros escenarios. Es decir, en el profesional, cuando nosotros vamos a alguna institución a hacer prácticas profesionales o el servicio social incluso, o en eventos académicos, ¿qué es lo que sucede con los profesionales?
en este caso con los psicólogos educativos de la UPN, ¿qué presencia tienen? Este limitado reconocimiento que se señala también tiene su base y sustento en que los argumentos de los participantes se dirigían a: yo entré a la Universidad Pedagógica Nacional y cuando yo le comunico a alguien, a mi vecino, a mi prima, a otra persona externa de la comunidad que soy de la Universidad Pedagógica Nacional, me preguntan: ¿y qué es eso? ¿Y dónde está ubicada? ¿Es privada? Y los participantes me decían: yo prefiero ya no decirles que voy en la UPN. Y si ustedes creen que traslademos esta parte a los escenarios académicos, ¿ustedes creen que el psicólogo educativo tenga una presencia y por tanto un reconocimiento? Es algo que tendríamos que pensar y en lo cual tendríamos que trabajar más aún de manera ardua, no únicamente en el ámbito educativo, ¿no? En donde el psicólogo educativo pues regularmente pues se sitúa, y no por ser psicología educativa pues somos paidopsicólogos, ¿verdad? Entonces también ese es un punto importante. El limitado reconocimiento de la institución y de los profesionales debido también a esta falta de difusión de la información de la universidad misma, de las licenciaturas que se ofrecen y también y principalmente las licenciaturas que ofrecen, cuál es el perfil, ¿no? Que muchas veces también es una parte que se desconoce lamentablemente y que tiene que ver directamente con lo que mis compañeros también van a mencionar en cuanto al ámbito laboral del psicólogo educativo. Pues bueno, ya para ir cerrando el tema, pues, ¿qué pasa entonces en la Universidad Pedagógica Nacional? Bueno, pues las transformaciones que ha sufrido la universidad a nivel institucional, que han afectado directamente sus objetivos, siendo estos específicamente la misión y la visión de esta casa de estudios, pues nos han sido de cierta manera un impedimento para que hoy en día pues, se pueda hablar de una identidad universitaria definida de los estudiantes de esta institución. Sin embargo, pues la identidad universitaria de la UPN es posible decir, con sustento en esta investigación y en otras, que se encuentra actualmente en formación. Es decir, que se poseen los elementos para poder llegar a tener una identidad universitaria formada, fortalecida y establecida. Respecto a este punto, pues quisiera decir que pues, las bases que se encontraron también en este estudio de 2011 nos sugieren que pues, los estudiantes, los participantes, tienen una valoración de tipo positiva hacia la institución, refiriéndonos específicamente a infraestructura, a la plantilla docente e incluso al acervo bibliotecario con el que contamos, entre otros. Los sentimientos de orgullo expresados, porque también se mencionan que pese a que se es consciente de esta parte de limitado o escaso reconocimiento social de los profesionales de la psicología educativa de esta institución, pues también no se olvida que finalmente es una institución de carácter nacional y que pues los profesionales que aquí se forman son de la educación y que la educación en este y en cualquier país pues es una parte importante. Y finalmente pues la intención de trabajar en este sentido, en este tema de la identidad universitaria a través de mayor difusión, a través de un trabajo más arduo, no únicamente intramuros, sino también extramuros. Y pues bueno, también esta parte de los elementos identitarios en cuanto a su difusión, pues sí se coincidió en este estudio que pues representa un problema a vencer, debido a que pues este trabajo es pieza clave para la formación de identidad de cualquier comunidad estudiantil, no únicamente de la Universidad Pedagógica Nacional, sino de cualquier institución de educación superior. Para así pues, entonces, tener en equipo este trabajo de la institución y la comunidad, la institución referida a las autoridades en esta parte de difusión de los elementos identitarios, quizá en esta parte de involucrar más a los alumnos desde su primer ingreso, en la comunidad, que refiere también como identidad universitaria, que abarca toda esta parte, que serían los estudiantes o alumnos, los egresados y también pues el cuerpo académico, ¿no? Que sería la plantilla docente, para finalmente llegar a esta parte de la formación de la identidad universitaria y con ella se cree y se supone esta parte del reconocimiento social.
Y pues bueno, a manera de consideraciones finales, pues habría que decir que la identidad universitaria pues puede ser permanentemente estimulada por las autoridades y también en este sentido por toda la comunidad, porque reitero, la identidad universitaria no únicamente implica a los estudiantes, sino a toda la comunidad, que es también la parte de estudiantes que ya egresaron, a los que siguen estudiando aquí y pues también a los académicos, ¿no?, que pertenecen a esta institución. Y pues esto con la finalidad de aumentar el prestigio, también iniciando desde esta parte de los aspirantes a la educación superior, porque pues también es una parte importante, ¿no?, que a futuro también se pueda promover esta parte en este sector de la población, ¿no?, que no únicamente las 3 universidades más reconocidas de la Ciudad de México sean la UNAM, el IPN y la UAM, ¿no?, sino que también la Universidad Pedagógica Nacional figure entre estas, ¿no?, para los estudiantes de este nivel, que sería el medio superior. Y bueno, pues también el estímulo del desarrollo de la identidad universitaria se considera que puede favorecer el de la identidad profesional y pues esto mejorará ampliamente la imagen que el egresado tenga de la licenciatura y pues también no únicamente de la licenciatura y de la institución, sino de él mismo como un profesional de la educación, en este caso como un psicólogo educativo de la UPN. Y pues también se considera que con un programa educativo y de tipo de difusión, pues se pueda también agilizar un poco más este proceso, siendo que pues la universidad ya alrededor de 15 años, poco más, un poco menos, ya se ha ido estabilizando en el sentido de los objetivos, de su misión y su visión, y por lo tanto pues ya en esta estabilidad, en este equilibrio, podemos ir ya formando propiamente nuestra identidad universitaria, ¿no? Como mencionaban algunos participantes, pues la identidad upeniana, ¿no? También en el sentido de que pues no debe olvidarse que el programa de difusión debe de ser permanente, porque también, como señalaría Jiménez en el 2005, no debemos olvidar que la identidad universitaria como identidad social debe de ser aprendida y reaprendida permanentemente, ¿no? Y que por ello también está ampliamente asociada en este sentido de las prácticas de manifestación, ¿no?, y de celebración, para citar textualmente a Jiménez, hacerse visible ante aquellos que se niegan a verla o a reconocerla. Y para concluir, pues les diría que, recapitulando, se considera que cuando el alumno conciba y tenga una identidad universitaria, ayudado o en colaboración con los elementos identitarios, pues experimentará pertenencia hacia su institución y por tanto la enaltecerá a esta y a la licenciatura, dándolas a conocer, posicionándolas y pues finalmente favoreciendo esta parte del reconocimiento social, dentro del cual pues no únicamente se va a reconocer a la institución a través del trabajo que yo haga como profesional, como psicólogo educativo de la UPN, sino también a mí mismo como ese profesional, es decir, de manera individual. Pues bueno, de esta manera pues se sabe que pues puede ser una parte muy importante la de la identidad universitaria para este reconocimiento y esta promoción de nuestro trabajo, ¿no? Y finalmente del reconocimiento, reitero, no únicamente de la universidad y de la licenciatura, sino de nosotros mismos como psicólogos educativos. Gracias. Bueno, y ahora pues le dirijo el micrófono, le cedo la palabra al licenciado Jonathan. Gracias, Karina. Buenas tardes. Agradezco su presencia. Vamos como a revisar un poquito de lo que dijo Karina. Sobre todo esta parte, a mí me resonó algo que me genera una duda antes de que yo les presente mi parte. ¿Qué tanto impactará la ausencia de identidad universitaria en tu formación profesional? Y por lo tanto, ¿cómo impactará esto cuando tú estés en el escenario laboral si no tienes identidad universitaria? ¿Sobre qué estás parado, por ejemplo? Incluso es una pregunta como abierta, ¿no? No solamente para la licenciada. Claro, me dirijo a ella porque pues ella es la experta en el tema, ¿verdad? Pero sí me quedo pensando porque pues definitivamente no antecede uno al otro.
pero pues sí, parte de tu formación profesional está depositada en dónde te formas y cómo te formas, quién te forma, cuál es la institución, cuál es el programa, no lo sé. Elementos que tú mencionaste muy básicos, quiénes fueron tus profesores. Tú puedes estar retomemos el ejemplo de la UNAM, ¿no? Puedes estar en la UNAM y puedes haber dicho, yo tomé clases con la doctora Isabel Reyes, ¿no? Por ejemplo, quien nos representa como psicólogos a nivel macro, ¿no? Y aquí como que, ¿quién? Entonces son ese tipo de puntos los que a mí me hacen cuestionar esta parte, y me gustaría que pudiéramos como dialogar acerca de ese asunto. Claro. Bueno, quiero iniciar con esta parte de ¿aquí quién? Bueno, yo diría que en esta parte también hace falta mucha difusión de nuestra plantilla docente. Creo que tenemos excelentes docentes aquí en esta universidad que desgraciadamente pues no se dan este espacio o este tiempo, no se les abre para que ellos, por ejemplo, lleguen a un auditorio y nos den una conferencia y nosotros podamos saber de ellos, y si nos interesa su línea de investigación, seguirlos y por tanto reconocerlos. Es algo muy importante que menciona el licenciado Jonathan. Sí, efectivamente aquí también podemos preguntar acerca de los docentes, y pues creo que muchas personas no sabrían decirnos, ¿no?, acerca de qué docente, cuál es su línea de investigación, qué les interesa. En este sentido creo que también tiene que ver con la difusión. En el sentido de la identidad universitaria propiamente, respecto al ámbito laboral, pues yo diría que la identidad universitaria va a impactar en este sentido. Y vamos a retomar nuevamente la Universidad Nacional Autónoma de México, y no en el sentido de la psicología, ¿verdad? En el sentido estricto de la identidad universitaria. Bueno, la institución, la UNAM, es conocida y reconocida internacionalmente, pero vamos a dirigirnos a esta parte de los convenios y los enlaces que esta institución hace para con sus alumnos, e incluso con sus egresados, ¿no?, en la bolsa de trabajo, etcétera. Cuando la UNAM hace estos enlaces, estos convenios, y envía y privilegia la estancia de estos sus estudiantes en determinada institución, está promoviendo esta parte en la que estos profesionales puedan mostrar sus habilidades, sus conocimientos, etcétera. En este sentido, dar el reconocimiento a la universidad, a su profesión y a ellos mismos como estudiantes, ¿no?, de esta casa de estudios. Ahí nos dirigimos nuevamente a esta parte. Cuando ellos muestran sus habilidades, sus conocimientos, sus destrezas en el campo en el que estén, remitiéndonos a lo mejor a la psicología, pues bueno, en esa institución ya se dio a conocer su trabajo y ya se les reconoce, y por tanto va a haber más convenios y más enlaces. Ellos, al hacer esta parte, me refiero específicamente a los estudiantes, están contribuyendo a una parte de esta difusión de su identidad universitaria. Porque no vamos a hablar de su identidad universitaria al remitirnos directamente a la bata, a la mejor blanca que trae la Facultad de Medicina con su escudo, a la Facultad de Química, a la mejor, o a la de Psicología, sencillamente, ¿no? Vamos a hablar en esta parte tampoco del Pumas de la UNAM con su mochila, con sus cuadernos, no. Vamos a hablar esta parte del trabajo, ¿no?, de la profesión, de cómo se manejan en otros ámbitos, y con esto cómo contribuyen a esta difusión de su identidad universitaria. A mí se me ocurre, entre otras cosas, ahorita que mencionas, me quedo pensando, pues, además, la identidad universitaria o la institución de la que egresas es tu carta de presentación. A lo mejor es una doble operación en donde hay que pensar qué es primero, ¿no? Si yo como alumno hago a la institución o la institución me hace a mí. Tengo la impresión de que se empieza por uno, como egresado. Y a lo mejor ahí tiene mucho que ver cómo te formaste y qué es lo que vas a mostrar en el campo laboral. Ahora, sí se muestra como ejemplo principal la Universidad Nacional Autónoma de México, a lo mejor porque pensando en una institución, pues bueno, esta tiene cierto peso, es una institución ya consolidada, ya son muchos años, más de 100, ni siquiera sé si haya punto de comparación, precisamente. No tenemos facultades efectivamente en la universidad, aquí en la pedagógica, pero somos una institución cuya estructura es muy distinta también. Entonces, por ejemplo, ¿qué ventajas sí podríamos verle? Bueno, pues somos una universidad especializada en materia de educación. Yo pienso, a lo mejor hay algún eslabón por ahí fallando que no nos permite transitar a una siguiente parte, ¿no? Y entonces, vaya, nos hace quedarnos como en un nivel.
Y bueno, yo pienso en muchas cosas, a lo mejor yo soy como más crítico, pensaría hasta desde falta de interés hasta intereses personales, del por qué no se puede avanzar, ¿no? Y bueno, pues definitivamente eso impacta en mucho, en tu identidad profesional. Y bueno, vaya, hasta quién elaboró los planes con los que te estás formando, si verdaderamente, por ejemplo, ahorita es bien cuestionable, yo ahí veo muchas caras de compañeros que en algún momento tomaron clase conmigo y no me dejarán mentir, que yo les preguntaba, pues, o más bien les decía, cuestionen el programa, ¿no? Si verdaderamente te forma como psicólogo educativo, o por principio, ¿qué entiendes por psicología educativa? Y si tú crees que estás encaminado en esta parte de tu formación, pues a ser un psicólogo educativo, ¿no? Sí, es por eso que yo señalaba precisamente que no nos estamos comparando con la Universidad Nacional Autónoma de México en el sentido amplio, ¿no? Sino en el de identidad universitaria únicamente. Respecto a esto, sí, ¿no? Quizá esta parte en la que nos ha fallado un poco o en la que se ha tenido conflicto, pues lo señalaba yo, ¿no? Son estas transformaciones institucionales que ha tenido la UPN que pues la UNAM no. Por ejemplo, tenemos poco menos años que la Universidad Autónoma Metropolitana y sin embargo, pues incluso en ellos se puede observar una identidad universitaria, ¿no? Establecida ya. Y pues bueno, quizá también lo dirija nuevamente a esta parte de que pues esta universidad, la Autónoma Metropolitana, pues no ha tenido estas transformaciones, ¿no? Las ha tenido como todas las instituciones universitarias, pero a lo mejor no en el sentido estricto de la Universidad Pedagógica Nacional. Cierto. ¿Alguien tiene algo que agregar o le gustaría aportar alguna opinión? ¿Angélica? Sí. Ángeles. Quizá ese es el problema, que inconscientemente siempre se está comparando con otras instituciones. En vez de buscar, no sé si sea correcto utilizar esta palabra, buscar su sello personal a la universidad. O sea, siempre que hablamos de grandes universidades, siempre pensamos IPN, UNAM, y ahora ya está la UNAM. Y no buscamos nosotros como profesionistas precisamente darle ese sello personal. Es decir, soy de la UPN y es una institución especializada en educación. Y hacer tu trabajo. O sea, esa es la mejor manera de darle, a lo mejor de que es de la UPN y es muy buen profesionista. Y eso también conlleva a los intereses personales de cada alumno. Alguna vez alguien a mí me dijo, es que soy orgullosamente de la UNAM. Y le dije que bueno, felicidades. Pero no todos los que salen de la UNAM dejan en alto el nombre de su institución. ¿Sí? Y aquí obviamente también puede haber ejemplos de ese tipo. Habrá quien deje en alto esta institución y habrá quien de plano digan de la UPN con razón. Sí, o sea, se oye drástico, pero es cierto. Entonces depende de nosotros. Y también que aquí le hagan más promoción, o sea, desde los funcionarios que están aquí, con honestidad yo no conozco la mascota. Yo tampoco la conozco. Y ni siquiera sé si tenemos no sé, un tipo Goya, ¿no? La verdad, ni siquiera sé si lo tenemos. Y sería fantástico que se creara. O sería fantástico que una vez ya sabemos que existe, pues que se difundiera para que la misma comunidad lo hiciera extramuros, ¿no? Entonces, también depende de nosotros. O sea, desde dónde nos estamos moviendo para darle esa identidad. Y sí, y yo me he topado con eso. Es más, tomas el taxi, perdón por el ejemplo, me lleva a la UPN, ¿a dónde? UPN. Por Six Flags. Sí, de verdad. Incluso algunos piensan que es la UPN una extensión del Colegio de México. Sí, porque se parece en estructura. Dicen, pertenece al Colegio de México, no. Es realmente, pero también corresponde a nosotros. Claro. En ese sentido, considero en lo personal que no es una cuestión de competencia con la UNAM, ¿no? Sino es una cuestión de identificarnos, en efecto, ¿no? Cuando uno solicita trabajo como psicólogo educativo es así. ¿Y qué haces? ¿Cuidas niños? O sea, es una cuestión muy difícil cuando uno busca esa otra parte de ya no ser estudiante y entonces identificarse y decir, soy psicólogo y a lo mejor puedo tener una perspectiva social, una perspectiva, no sé, humanista, no lo sé, ¿no? Pero creo que sí es, en este caso,
yo soy de las que estoy en súper desacuerdo de una ardilla como una mascota, o sea, ¿por qué hay ardillas? O sea, discúlpenme, pero en la UNAM no hay águilas, pero tiene una fuerza mayor, creo, considero en lo personal. Entonces, me parece muy relevante este tema de una identidad, porque en efecto yo no creo que la haya como tan cimentada como en otras instituciones, pero en efecto tampoco sucede de un día a otro. Yo acabo de egresar casi, entonces cuando se tomaban la foto la gente gritaba la porra y entonces 3 se la sabían y otros tantos se quedan pues así como, ¿y qué hago? Oye, ¿me puedes repetir la porra? Estuve aquí 4 años, pero yo jamás me la supe, ¿no? Y entonces no sabemos ni siquiera por qué la porra dice PPSA, ¿no? Ni siquiera. Uno lo repite, pero igual y no sabe, ¿no? Que es pedagogía, psicología, sociología, administración, o sea, jamás. Y además agregarle el apellido educativo, ¿no? Exacto, y aparte agregarle el apellido educativo, que muchas veces se te cierran las puertas en otros ámbitos por tener el apellido educativo sin saber que igual puedes facilitar más que otras licenciaturas en ese sentido. Y bueno, eso. Bueno, voy a platicarles un poquito del proyecto que yo traigo. Yo sí, exactamente, retomando con lo que estamos. Yo me permití incluso traer un poco de lo del método. Por aquí, qué bueno que están algunos alumnos que estuvieron conmigo, me habían pedido que les presentara algo del proyecto. Voy a evitar ya revisar los conceptos que planteó Karina, identidad e identidad social, porque sería redundar, y más bien en dónde está el método, por favor. No, una antes, nada más. Una antes. Bueno, ya nos platicaba Karina hace un momento, la licenciada, que decía que la identidad, bueno, palabras más, palabras menos, es la suma de estas características que me permiten a mí identificarme en un determinado grupo social, o bien esto que me hace tan singular es lo mismo que me hace general con algunos, ¿no? Si estamos hablando de identidad profesional, bueno, pues en efecto es este tipo de características, esta singularidad que yo pueda tener, pero que a su vez puedo compartir con un grupo de adscripción, que en este caso sería el de los profesionistas, y para ser más concretos, el de los psicólogos educativos, porque es el profesional que estamos revisando en el proyecto. Por favor. El objetivo de este estudio fue describir los principales referentes con los que los psicólogos educativos egresados de esta institución conforman su identidad profesional. Los objetivos particulares están centrados en revisar cuáles son las competencias disciplinares que poseen, los puestos en los que consideran que pueden desempeñarse laboralmente y las estrategias que han tenido que diseñar o que han tenido que elaborar para poder adaptarse al mercado laboral. Hablando hace rato de bueno, si eres psicólogo educativo y qué haces tú a diferencia de un psicólogo clínico, de un psicólogo laboral. Otra categoría fue referida a las formas de interacción con compañeros de trabajo, jefes, usuarios, empleadores, con la intención de ver cómo son vistos, cómo son reconocidos o no reconocidos. Y finalmente ha hablado de los rasgos de la institución, que es algo muy semejante a lo que discutíamos hace un momento, de identidad universitaria, pero más centrado en los rasgos particulares de la institución, ¿no? Por favor. Es un estudio descriptivo, está centrado en analizar el fenómeno y las particularidades de Me permití... la muestra fueron entrevistas abiertas, la muestra fue únicamente de 7 participantes, ya que fueron entrevistas a profundidad. Obviamente, aunque fue abierto, están centradas en revisar se me fue el nombre, perdón, en revisar los rubros que acabo de explicar hace un momento, y planteo que se trata de 6 mujeres y un hombre porque en esta institución la mayor parte de la población está compuesta por mujeres. Entonces, bueno, pues hasta en la muestra que se vio esa parte, ¿no? Por favor.
Ok, ahora hablando de los resultados en términos de las competencias disciplinares y respectivas a la profesión, los entrevistados mencionan que sí poseen conocimientos, que su formación es buena. Cabe mencionar que estos entrevistados pertenecen al Plan 90. Ya me parece que los alumnos que ahorita se encuentran aquí ya se formaron con el plan nuevo, el del 2009. Entonces, bueno, hablo por los del Plan 90 y a lo mejor hasta lo digo por mí mismo, porque a mí me tocó todavía trabajar ese plan. Entonces, bueno, pues sí, se habla de que sí se poseen competencias, la formación es buena, se reconocen carencias en la formación, algunas en cuanto al orden de las asignaturas y cómo les hubiera gustado que quedaran o qué cosas hicieron falta. Asimismo, los puestos que desempeñan y estrategias de adaptación al mercado y a las necesidades del mercado laboral. Plantean que la imagen del psicólogo educativo pues no es algo que esté precisamente en una estructura. Si tú llegas a una primaria y observas cómo está compuesta la estructura, pues puede haber todo tipo de cargos, incluso trabajadores sociales, antes de un psicólogo educativo, ¿no? Y no porque esto sea malo, pero de pronto es una figura en donde que dices, bueno, no hay como que todavía un lugar bien ubicado, no hay una instancia que se tenga destinada para este tipo de profesionales. Asimismo, bueno, esto permite conocer que el campo laboral pues es estrecho para los profesionales en la psicología educativa. Y mucha gente que se forma como psicólogos educativos reconocen que a veces hay más opción en el área laboral, por ejemplo, porque el Plan 90 te permitía conocer acerca de pruebas psicométricas y pues dependía quién te formara en esas asignaturas, a lo mejor hasta aprendías a hacer entrevista y entonces pues con esas herramientas tú podías llegar a una empresa y capacitar o dedicarte al área de recursos humanos a hacer selección de personal. Por favor. Las estrategias que diseñan van más bien enfocadas en lograr empatía con el grupo al que se suman, al grupo laboral, o más bien como por adaptarse, ¿no? Entre que, bueno, ni siquiera es un asunto que tenga que ver con ellos buscarse un lugar, sino más bien lograr empatizar y a lo mejor, bueno, a partir de ahí me permites moverme en tu empresa o en tu institución, pero pues todo a partir de la empatía, ¿no? Ni siquiera es el buscar el que tú me des un lugar a mí como psicólogo educativo. De hecho, ese puesto, no sé si alguien haya escuchado, pero ese puesto como que no figura, ¿no? A lo mejor alguna escuela, y la mayoría privadas, o instituciones en donde se elabora diseños y rediseños de planes y programas o de currículum, puede que ahí sí haya algún espacio, pero realmente es muy estrecho. Y en el caso de las formas de interacción con los sujetos en el campo laboral, están igual dirigidas a empatizar. Con los empleadores pues no mencionan que haya mayor relación, se supone que con tu empleador pues ya hay establecida una jerarquía porque él es tu jefe y tú eres el empleado, entonces como que no hay mayor negociación. Y en el caso de los usuarios pues bueno, se trata de brindar un servicio que sea favorable, ¿no? Y que por lo menos a ti como profesional te permita quedar en un buen papel, ¿no? Jugado. Por favor. Ya hablando de los principales rasgos, ya decía la licenciada Karina, pues efectivamente no son reconocidos. Incluso por ahí alguien que cuando revisaron este proyecto, existe ese rumor de que la mascota es una ardilla, pero curiosamente no es oficial. Es más, existe un mambo, pero no es oficial. No son documentos que no son, perdón, rasgos que ya se hayan llevado a cabo, así como que vamos a hacer el documento y entonces aquí está y este es el mambo y hacemos un concurso y a lo mejor promovemos que alguien diga cuál te gustaría que fuera tu mascota, ¿no? Como que a alguien se le ocurrió y de pronto alguien aquí en el comité, en el nivel amarillo, pintó una ardilla en la pared y entonces ya, pues quien la ha visto asegura que esa es la mascota, pero no,
tengo entendido que no es oficial, lo único que es oficial es la porra, y eso porque hubo un concurso en el Auditorio Lauro Aguirre y bueno, así fue como se logró. Y bueno, yo además de las categorías que había revisado, pues logré rescatar otra que habla de identidad profesional puramente, en donde pues los psicólogos educativos, a pesar de esa ausencia de lugar y de la problemática que hay institucionalmente, pues sí se asumen como psicólogos educativos, ¿no? Vaya, sí hay una identificación, por lo menos con la gente que yo entrevisté, y entonces ellos dicen, pues yo sí me siento psicólogo educativo, porque mi formación me da para sentirme o para creer que lo soy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí, por favor. Y te permito. Hola. Habría varios puntos que yo quisiera retomar a partir de ya lo que nos han expuesto Karina y Jonathan. Y bueno, de las mismas contribuciones que han ustedes hecho. En un primer momento, bueno, se hablaba de esta comparación UNAM-UPN, que creo que se retoman como puntos muy importantes. A veces no creo que esté como en la intención de comparar a una institución con otra. Sin embargo, bueno, pues sí nos debemos comparar en el sentido de estandarizar esto y establecer una norma, ¿no? ¿Y contra quién nos comparamos? Pues contra los grandes. Desgraciadamente así es. No quiere decir que tengamos que ser como la UNAM. O sea, bueno, para empezar no somos, pero ni la mitad de la población, ¿no? O sea, partiendo de ahí, pues ya tenemos un déficit y una desventaja enorme, inmensa, que finalmente, bueno, repercute en el ámbito laboral. Me llamaba mucho la atención el comentario que señalaban acá respecto a yo soy orgullosamente UNAM, ¿no? Porque, bueno, yo he tenido varias oportunidades laborales, he estado contribuyendo en varios proyectos. Educación desde niveles preescolar, ahorita en media, en superior, en primaria. En lo único que no he estado es en secundaria, porque respeto mucho a quien sea de secundaria, la verdad, es muy complejo. Pero bueno, y bueno, me he topado con mucha gente de la UPN de hace 10 años, egresados de aquí, hace 5 años, hace 8 años, gente joven, gente que incluso estudiamos, bueno, estas personas y yo el mismo programa. Y a mí no me dicen orgullosamente UPN. Sin embargo, cuando yo digo estudié en la UPN, sí lo digo con mucho, no lo digo con la palabra orgullosamente UPN, pero sí lo digo con mucho orgullo, la verdad, y siempre les digo, y me dicen, ¿la UP? No, la UP no, la UPN, y es muy distinta, y hay un abismo, y siempre se los digo, ¿no? Y es abismal, y no nada más en lo económico, ¿no? También en la formación. La UPN, bueno, les empiezo a contar que es la parte de, bueno, es toda una universidad que concentra todas sus licenciaturas hacia el área educativa. Y bueno, finalmente, algo que yo observo en mis compañeras de egresadas de la UPN, de otras generaciones, pues es que ni siquiera lo promueven, ¿no? Ah, eres de la UPN, ah. Y bueno, me puedo imaginar cualquier cantidad de pensamientos negativos cuando yo digo que soy de la misma universidad. O sea, me dicen, oye, ¿y si aprendiste algo? Ah, es que yo estoy de maestra de primaria porque pues no encontré trabajo, ¿no? Y hasta cierto punto creo que es válido, o sea, no demerito el trabajo de la labor docente, por supuesto, pero bueno, hay una licenciatura en educación primaria y otra en educación preescolar, entonces no le veo a veces mucho sentido en estudiar la licenciatura en psicología educativa para estar frente a un aula en primaria o en preescolar, específicamente hablando, porque para eso, bueno, hay toda una licenciatura y se requieren de otro sinfín de competencias que nosotros no tenemos. No quiere decir que no las podamos desarrollar. Sin embargo, bueno, el psicólogo educativo también tiene un campo laboral muy limitado, donde de pronto también es cierto, salimos a buscar trabajo y pues, ¿qué es el psicólogo educativo, no? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Psicología educativa? O sea, de por sí la psicología ya hay poco campo laboral porque la gente quiere estudiar psicología, yo no entiendo por qué, pero no hay trabajo. O sea, ya en psicología no hay tanto trabajo. Hay muchas personas que estamos estudiando psicología, pero aparte educativa, pues menos, ¿no? Entonces, bueno, si de por sí ya la carrera, la ciencia como tal era compleja, pues ahora con el apellido, como bien decía Jonathan, pues es todavía peor, ¿no? Entonces, también es cierto que el campo laboral sí está muy competido, sí está muy complicado insertarse en él.
y te dicen, psicólogo educativo, seguramente tú debes ser el orientador de la escuela, ¿no? Creo que es la única imagen clara que se tiene del psicólogo educativo. Y entonces todo el mundo cuando llegamos a, ¿qué? ¿Séptimo, octavo, cuando se escoge campo? ¿Qué es? Sexto, claro, sí es cierto, es que cursas séptimo y octavo, ¿no? Todo el mundo se quiere ir a orientación educativa porque es lo único que nos queda claro, ¿no? O sea, es que, pues, uno tiene que trabajar de orientador, ¿no? Y no, hay mucho campo, o sea, hay mucho campo, sin embargo, no nos hemos encargado, y asumo esa responsabilidad yo como joven y ustedes, y la debemos de asumir en conjunto, no nos hemos encargado de hacer una buena difusión al respecto y de qué promueve un psicólogo educativo, qué sabe hacer, ¿no? De pronto llego a una institución de educación media en donde digo, bueno, soy psicóloga educativa. Sentí tan padre cuando la directora de esta institución, obviamente privada, me dice, wow, amo a los psicólogos educativos y más de la UPN. Es el primer comentario que yo escuché positivo al respecto, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿por qué? Nunca había escuchado un comentario de estos y bueno, ella me comentaba que hay grandes problemas con los psicólogos clínicos cuando se van a la docencia. ¿Por qué? Porque, bueno, por estatutos UNAM o SEP, según sea el caso, a quienes estén incorporados las escuelas, durante la práctica docente uno no puede estar, digamos, terapeando a los alumnos. Ajá. Una cosa es poner algún tipo de actividad que vaya de acorde con los contenidos y que, bueno, puedan salir ahí un sinfín de situaciones afectivas, y otra cosa es llegar a grupo a dar terapia, ¿no? Entonces, ella me decía que el psicólogo educativo tiene muy claro que entrando a un grupo no es dar una terapia, ¿no? Que pueden salir un sinfín de situaciones afectivas y que las sabe tratar hasta donde le compete a la institución, porque bueno, tampoco es viable que vamos a tener a una persona en un estado de crisis al borde del suicidio y entonces el psicólogo educativo va a ser súper genial y va a salvar a esta persona de la crisis y entonces ya lo va a ir a internar al Fray, o sea, tampoco, ¿no? Vaya, hay campos. Finalmente para eso también está el clínico, ¿no? Entonces, de pronto ella me decía esto, ¿no? Que el psicólogo educativo pues tiene muy clara esta situación. Y bueno, retomando lo de la identidad, sí me parece importante que bueno, es algo que todos tenemos que asumir como jóvenes y como estudiantes egresados de esta institución. Si bien es cierto el número no somos una población amplia, pues también es cierto que los peores comentarios que yo me he encontrado en la institución han sido de los propios egresados, ¿no? Y creo que bien lo decían acá también, el trabajo habla, ¿no? Y creo que la mejor manera de hacer difusión es haciendo bien nuestra labor. Entonces, bueno, creo que tenemos todavía un reto que cumplir y que en la medida en la que nosotros vayamos promoviendo estos estudios, promoviendo la propia universidad, promoviendo la educación, pues también en medida, no mucho nos quejamos de que no hay dinero en la educación y que no se nos paga bien, pero es que bueno, todo el mundo demerita el trabajo educativo, ¿no? Incluidos nosotros, somos los primeros que salimos a decir al mundo, ay, psicología educativa, ni el trabajo, guácala, que no. Entonces, sí es un problema, o sea, finalmente todo es un círculo en donde si no hay identidad, pues al no haber identidad, pues demeritamos el trabajo, y al demeritar el trabajo, ay, pues es psicólogo educativo, es normalista, pues págale 2 pesos, ¿no? Pues total, ¿qué más da? Pero entonces se convierte en todo un círculo. Y estamos aquí finalmente con una situación bastante compleja en donde, bueno, no sé de qué semestre sean ustedes, pero creo que ya son de los últimos o algo así, ¿no? Bueno, no sé, veo algunas caritas. Y bueno, se van a topar con esta situación y muchos de ustedes seguramente ya trabajan como docentes o como algo en algunas escuelas o algunos a lo mejor no en el ámbito educativo y se están topando con ello, ¿no? Pero es algo que vivimos, pero bueno, finalmente si nosotros lo promovemos, pues no hay por dónde salir. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo respecto a esta situación. Me parece que es muy interesante, per se la cuestión de identidad como grupo, como sociedad que somos, es muy interesante. Ahora, dentro de nuestra alma mater, pues es más interesante y cuando uno sale, en efecto, a mí me resulta de repente impactante, ¿no? Hace unas semanas estaba yo laborando y lo que fue es en una escuela y me dicen, no sabemos qué es el psicólogo educativo, pero los queremos dar oportunidad a ver qué pueden hacer en una institución, ¿no? Entonces yo, bueno,
pero como yo todavía no puedo registrar, todavía no he registrado mi tesis, entonces, pero te voy a hacer un favor, te voy a dar un grupito, pero de preescolar, porque pues no me eches a perder a los grandes, ¿no? O sea, poquito, ¿no? Cuando uno intenta, en efecto, como tratar de... Yo, por ejemplo, estaba en una escuela que yo no conocía, que hay un programa de un tal AMCO, que no le hacen caso a la SEP, ¿no? Y entonces hacen una modificación que yo estaba súper extrañada, porque preprimaria no sabe ni escribir la A, ¿no? Y va primero de primaria y aseguran que AMCO es el maná de la vida, ¿no? Entonces es sumamente extraño para mí, que ya estaba como en esta parte de la educación, decía, bueno, y si como que sí aprobé las materias, sí, pero cuando uno está enfrente es completamente distinto. Cuando uno quiere llevar a cabo el plan o quiere modificar tanto las cosas, es completamente distinto, ¿no? Y yo, pues, tal parece que para ellos no lo logré, entonces me dieron las gracias. Entonces, pero es muy difícil para uno tan solo percibirse ya fuera de y empezar a laborar como psicólogo educativo y como lo que a mí me parece, como lo que una juega en clases de repente, ¿no? Sí, diseña tu programita y ve y según aplícalo. Y entonces, cuando uno está en el ámbito, dice, ay, no. O sea, el programa no se diseña ni en 2 horas de clase, ni en... O sea, y uno tiene que checar, yo en mi caso tenía que checar SEP, AMCO, y no sabía ni para dónde guiarme, ¿no? Y es como parte, yo creo, también de esta identidad, que uno no sabe a qué compañero o a quién orillarse, de... ¿Y ahora qué hago, no? Pero en efecto, también coincido mucho con ustedes en la cuestión de quien tiene que trabajar eso es nosotros, porque también yo he escuchado mucho que los primeros que hablamos mal somos nosotros de nosotros, ¿no? Y pareciera que hay un nosotros alejado allá y un otros, todos los demás estamos desperdigados, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el tema en ese sentido. Sí, y paradójicamente los psicólogos educativos somos los primeros en promover la educación, la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que es mejor maestro el que te enseña a lo mejor algo que una competencia que el que te enseña algo memorístico. Y finalmente, ¿con quiénes nos metemos, no? En la licenciatura. Y eso sí lo sabemos. ¿Quiénes son los barcos y quiénes son los que te ponen el 10? O sea, paradójicamente, eso sí lo sabemos. Y no sabemos quiénes son los mejores, quiénes son los que a lo mejor sí te van a tronar, ¿no? Pero en este rollo de, bueno, voy a reprobar, asumo mi responsabilidad, ¿no? Como profesionista, como profesional, como un universitario de licenciatura, de psicología educativa, y asumo esta responsabilidad. Entonces, bueno, paradójicamente, sí hay... varias problemáticas en la licenciatura. Eso es por un lado. Por el otro, hay un problema, ya lo mencionaban, ¿no? Esta cuestión de identidad, pero aparte de la identidad, yo veo una población tan distinta en el turno matutino y en el vespertino. A mí me hablan de alguien del matutino y yo ya salí, egresé, estuve aquí mis 4 años, me titulé y demás, y de verdad que yo no conozco a un profesor del matutino. Yo creo que los del matutino están igual de perdidos con los del vespertino, y yo creo que si nos nombran a alguien del matutino aquí, a menos de que alguien se haya cambiado por permuta o alguna situación, la verdad es que no sabemos, ¿no? Ni qué pasa en la mañana. Sé que es un ambiente muy distinto, sé que hay chicos más jóvenes incluso, y eso porque, bueno, algunas personas de mi generación que se cambiaron me lo han comentado. También sé que el trabajo suele ser un poco más competido, o sea, en el sentido de aquí todo el mundo es, ay, no lo tienes, bueno, en el vespertino, ¿no? Te paso porque trabajaste, no llegaste a las 4, llega a 4:30 y expones, ¿no? En el matutino no, al parecer es un poco más cerrado en esos sentidos. Entonces, ni siquiera podemos conocer a nuestros compañeros, bueno, ¿qué vamos a esperar el día que nos los encontramos afuera, ¿no? Entonces sí suele ser un problema bastante complejo. Y respecto a eso, pues quisiera yo hablarles precisamente de lo que son los campos ocupacionales del psicólogo educativo. Y bueno, todo, cómo se inserta el psicólogo educativo ya en lo que es el campo laboral y bueno, las complejidades que tiene y además la institucionalización, que esta es una parte como muy interesante, ¿no? Cómo se institucionaliza toda la práctica del psicólogo más del educativo. Entonces, bueno, en un primer momento quisiera yo abordar que, de acuerdo con la UNAM y los parámetros, existen
17 áreas de campos ocupacionales que comparten un sinfín de licenciaturas, ¿no? En estas áreas, digamos, bueno, dentro de estos campos ocupacionales, nosotros podemos estar inmersos en 4 de ellos. Y 4, bueno, es una cantidad bastante alta para considerar que todas las licenciaturas están en 17 campos, ¿no? Una de ellas, pues, es investigación y desarrollo social, que precisamente desencaja completamente de todo lo que es la escuelita, ¿no? Porque de pronto el psicólogo educativo, no, escuela, ya, nada más. Y no, vaya, aquí tenemos un ejemplo, Karina, ¿no? Que está en un instituto, sí estoy en lo correcto. Igual hay otros compañeros que están en, por ejemplo, todo lo que es rehabilitación social. Entonces, no nos limitemos al campo nada más de la escuela, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con cómo abordamos los problemas sociales y la información o los estudios que se hacen a partir de ellos. La educación, que bueno, creo que ya la tenemos hasta el cansancio todos en la cabeza, que sabemos que es la escuelita, la institucionalización, los tipos y modelos, las técnicas, los procesos de aprendizaje, que bueno, esto creo que se lo han echado desde el primer semestre hasta la fecha y seguirán leyendo al respecto. Entonces, bueno, la educación creo que nos queda clara, ¿no? Hablamos de educación en términos, sobre todo, al menos en la UPN se da mucho énfasis en la educación, pues obviamente formal, ¿no? Que hablamos de la institución. La salud, Karina, ¿en dónde estás ahorita trabajando? En el Instituto Nacional de Psiquiatría. Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Y entonces todo el mundo diría, bueno, ¿y qué hace un psicólogo educativo ahí? Es que hay campo, ¿no? Finalmente la psicología no debemos perder de vista que es un área de salud, ¿no? Y no por eso, no por estar con el apellido de educativo, no somos área de salud. Por supuesto que somos área de salud, ¿no? Y claro que se requieren psicólogos educativos ahí. E incluso los niños que tienen cáncer, SIDA, etc., y que están recluidos en un hospital, ¿qué van a hacer? Ahí van a estar. Nadie los va a atender. Bueno, sí, médicamente están atendidos, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que hay mucho campo ahí. Y finalmente lo que es investigación básica aplicada, que bueno, finalmente en este rubro ustedes van a tener su primer acercamiento el día que hagan su tesis. Ya decidirán el tema y bueno, decidirán hacia qué línea quieren empezar a emprender, ¿no? Ya como profesionistas. ¿Me cambian? Ay, gracias. Y bueno, la práctica profesional. Hay como varios aspectos que hay que abordar. Por un lado, podemos hablar de que la práctica profesional del psicólogo educativo se habla mucho del diseño, ¿no? De las técnicas, de la metodología. Siempre esta parte que decía, ¿no? Vamos a diseñar un programa, ¿no? Y vamos a optimizar los recursos o el diseño incluso de los materiales didácticos. Por un lado se encuentra como toda esta parte de la práctica profesional. Sin embargo, también es bien compleja porque en este sentido, digamos, los pedagogos también tienen gran carga o gran campo ocupacional en estos aspectos, ¿no? O sea, un diseño también lo puede hacer un pedagogo, un material didáctico también, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, de pronto, de por sí no hay trabajo, ¿no? Regresamos, y entonces, si de por sí no hay trabajo, pero además de eso, el pedagogo no los come, en el sentido de que, bueno, también el pedagogo lo puede ejercer y lo puede hacer. Entonces, ¿qué nos hace diferentes a un pedagogo? ¿Qué nos hace diferentes a un psicólogo clínico? ¿Qué nos hace diferentes al psicólogo general, ¿no? Si bien es cierto que sabemos diseñar y podemos entrarle a toda esta parte de los procesos de metodología, de proceso de enseñanza-aprendizaje, cursos, técnicas, etc., pues también es cierto que no debemos de quedarnos nada más ahí y hay que dar un plus. Entonces, ¿qué ofrece el psicólogo educativo? Y esa es pregunta. La educación de una manera distinta, no emplear el programa, por ejemplo, yo considero una currícula de la manera más lineal, ¿no? Creo que de cierta manera, digo, claro, en un salón de 20 no vamos a hacer una cuestión para cada uno, pero sí percibir esta cuestión más amplia de un contexto educativo que lleve en el alumno un aprendizaje significativo, pero un aprendizaje que sea funcional para él en la vida. ¿El pedagogo no puede dar un aprendizaje funcional? No, yo también lo creo, sí, digamos en el enlace de esta cuestión del desarrollo y todo, digamos ejerciéndolo de una manera propia,
y haciéndolo el mismo, digamos. Ya me perdí un poco. No, creo que tienes la idea. O sea, de hecho, en este lado, la flechita de este lado, la pueden observar. Es como la parte más importante, ¿no? Porque finalmente es en donde el psicólogo, a diferencia del pedagogo, que si bien tiene bases educativas y de los paradigmas y todo esto, las tiene muy bien cimentadas, el psicólogo precisamente estudia este proceso, ¿no? Este proceso en el ser humano, el desarrollo de cómo se da el aprendizaje, en qué momento se aprende, cómo llevar a una persona a través del andamiaje a un aprendizaje significativo. No nada más es, pues le voy a enseñar esto y ya ahí está su aprendizaje significativo, ¿no? Porque además la parte de la significación del aprendizaje pues hasta se puede dar por sí sola, no necesariamente necesita de alguien al frente, ¿no? Sin embargo, bueno, el estudio de los procesos mentales que ocurren ahí y en qué momento insertar un contenido, en qué momento no, o en qué momento hay que dar un proceso de andamiaje a un alumno, eso sí lo ve específicamente el psicólogo, ¿no? El psicólogo educativo. Y entonces, bueno, la práctica profesional finalmente se torna ya en algo mucho más específico al hablar de psicología educativa, pero si nos estamos promoviendo como psicólogos general o pedagogos, pues también estamos compitiendo en un campo ocupacional pues muy amplio, ¿no? Me cambian gracias. El rol del psicólogo educativo. Bueno, aquí pongo como dos posturas, una que es de Cole y otra que es de Seda Santana, en donde, bueno, Cole explica que hay 3 dimensiones en este rol del psicólogo, ¿no? Una que es explicativa, otra que es proyectiva y otra que es práctica. Ya hablaban algunos, por ejemplo, a partir de la explicativa, que es precisamente entrar en todos los ámbitos de investigación y incidir en ellos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a explicar un fenómeno? ¿Cómo voy a explicar un proceso de aprendizaje? ¿Cómo voy a explicar que este alumno puede estar en esta aula y a lo mejor no tiene un déficit de atención o sí lo tiene y cómo lo voy a insertar, ¿no? Pero bueno, toda la parte del estudio teórico se hace a partir de la primera dimensión, que es la explicativa, la segunda, que es la proyectiva. Precisamente la proyectiva también hay mucho campo para el psicólogo educativo. ¿Por qué? Porque en la proyectiva ya se establece cómo se va a insertar, cómo se va a hacer, cómo le voy a hacer a partir de un diseño, precisamente de una planeación, de una proyección, cómo le voy a hacer para que esa persona pueda continuar sus estudios en un hospital, ¿no? Cómo le voy a hacer para que un niño que viene con a lo mejor retraso de contenidos, no me refiero a retraso cognitivo, retraso, bueno, de contenidos, se incluye a la escuela regular, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor alguien que viene de la escuela rural y llega a la ciudad, y entonces ¿cómo lo incluyo, no? ¿Cómo le hago para que ese niño finalmente, a lo mejor a lo largo de 1 año o 2 años, el niño pueda ir a la par que los demás? Que bueno, ahí hablamos de la dimensión proyectiva. Y bueno, finalmente lo que es la dimensión práctica. Ok, ya proyecté, ya hice todo mi diseño, ya le dije a la maestra cómo le va a hacer para incluir al niño, etc., etc. Bueno, ya está ahí el niño, ¿no? Y no funcionó. ¿Qué hago? O sea, no funcionó y la maestra ya llegó y me dijo que no funcionó. Entonces, bueno, ya entrar en la práctica, como mencionabas, pues bueno, eso es otra situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí se tiene que readecuar y regresamos a la explicativa, ¿no? Nos basamos en los paradigmas para poder proyectar y finalmente para poder llevar a la práctica. Y el modelo de trabajo, que finalmente es como corresponden perfectamente, que es planear, evaluar e implementar. Y bueno, de la teoría a la práctica. Aquí hay un aspecto que sí quiero retomar, que es muy importante, que es precisamente la institucionalización de la práctica educativa. Hay varios artículos que hablan ya de cómo el psicólogo educativo se topa con muchas barreras, ¿no? La primera de ellas pues es la institucionalización de la educación, sobre todo hablando en la parte privada, ¿no? En la educación privada. ¿Qué pasa? De pronto llega el psicólogo educativo muy entusiasta, ya lo contrataron, está muy feliz, quiere hacer un programa de intervención de sexualidad, vayámonos al tema más básico, ¿no? Y pues finalmente estás en una escuela religiosa en donde te dicen adiós con tu tema de sexualidad. ¿Les vas a dar sexualidad? Ah, pues qué bueno, ¿no? Pero no puedes hablar de esto. Y entonces, finalmente sí se ve limitado el campo del psicólogo, sobre todo el del psicólogo educativo. Entonces, bueno, ya no diste tu curso de sexualidad porque pues ya no se puede dar en esa institución. Entonces intentas dar otro curso de cualquier otra cosa que tenga que ver con algún tabú social y tampoco te dejan, ¿no?
y que tiene que ver con la práctica educativa y con los tabús que la misma institución pone, y bueno, el corte de la institución y cualquier cantidad de cosas, o incluso en las escuelas públicas sucede, de pronto los propios maestros tienen ganas de dar este tipo de cursos porque observan que sus alumnos, ¿no?, tienen estas inquietudes, y los mismos padres son los que se frenan, ¿no? O sea, y van y le dicen al profesor, no, y a mi hijo no se lo da. Y entonces, ¿hasta qué punto hay libertad en este sentido? Y hasta qué punto se ataca también la ética profesional, y hasta qué punto tienes que guardar información. Y entonces dices, bueno, está bien, entonces me voy a ir de orientador. Sí, pero de orientador llegan los chicos a contarte un sinfín de cosas, y como son menores de edad, pues hay que notificar a los padres, ¿no? Y eso sin considerar que, bueno, si la escuela es de algún tipo de corte religioso o algo así, puedas incluso perder tu trabajo. Entonces, bueno, de por sí ser psicólogo es muy delicado, ¿no? Pero más delicado cuando trabaja uno con menores de edad. Y entonces la práctica ideal, o lo que él debería ser, el psicólogo educativo, esta identidad, y yo sí voy a ser psicólogo educativo y voy a hacer esto, y voy a evaluar los procesos y voy a rediseñar y voy a reeducar, pues se termina convirtiendo a veces en un proceso administrativo y se reduce en muchas ocasiones a ello, ¿no? ¿Cómo romper esas barreras? Y cómo poder dar la vuelta, claro, siempre considerando la ética del psicólogo, ¿no? Y ahí empieza, y regresamos al primer punto, la identidad. ¿Qué pasa con nosotros? Si no podemos identificarnos como psicólogos educativos, yo hace un rato se los preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo educativo y un pedagogo? Y acá le intentaron responder, pero vi muchas caras que me pusieron que fue como de, nunca lo había preguntado, y si me lo había preguntado no lo he resuelto, ¿no? ¿Y qué nos hace tener un plus más allá del psicólogo clínico, del psicólogo laboral y del pedagogo? ¿Qué nos identifica? Si no podemos ni siquiera identificar ese objeto de estudio de la psicología educativa, ¿cómo pretendemos identificar a nuestra institución, la educación? Y entonces sí tenemos un gran reto, pero con nosotros mismos, inicialmente con nosotros mismos. ¿Qué hace el psicólogo educativo que no pueda hacer otro profesional? ¿Y alguien sabe? A lo mejor aprendimos a diseñar un plan, pero tampoco lo aprendimos al 100, no sé, yo lo podría decir como esas cosas, entonces no sé. Karina retomaba un punto muy importante que es la autopercepción, ¿cierto, Karina? Y entonces aquí lo podemos constatar, ¿no? O sea, ¿cuál es la percepción que tenemos de nuestra profesión? Jonathan lo hablaba. Y nadie puede contestarlo, ¿no? A pesar de que ya les dimos todo un discurso de ello. Creo que hay muchas cosas que el psicólogo educativo tiene. Entre ellas, les decía yo, los procesos mentales. Nadie, digamos, se encarga tan especializadamente de ello. O sea, el clínico, si bien atiende a una persona en específico, ¿no?, y se pretende llevar todo un proceso, digamos, de terapia con un individuo, el psicólogo educativo puede trabajar incluso masivamente, ¿no? El clínico también, sin embargo, el psicólogo educativo se centra en la parte precisamente de todas las afecciones que puede tener un grupo, un salón, una persona dentro de un proceso educativo. Entonces, ese proceso educativo se puede dar si bien en la escuela, si bien en un hospital y si bien en un sinfín de localidades, ¿no? No nos limitemos tampoco al espacio ni a la institución. ¿Cambias la diapositiva? Y bueno, hablando de ello, la que sigue, por favor. Hablamos entonces de lo que son las funciones y las competencias profesionales y las funciones y habilidades asignadas, ¿no? Por ahí hay muchas personas que quisieran ser el perfecto psicólogo educativo, tipo orientador, pero la verdad es que sí, sería ideal que las escuelas lo tuvieran. La realidad es que no opera muy poco, y ciertamente opera en USAER, opera en CAM, opera en instituciones privadas, y bueno, finalmente con un sinfín de limitantes éticas, ¿no? En el sentido de tampoco somos psicólogos clínicos, entonces tampoco es como que vamos a terapiar al chico de prepa o a la chica de universidad o al chico de secundaria. Si bien podemos orientar y podemos dar una serie de recomendaciones respecto a alguna situación, obviamente fundamentadas, por supuesto,
tampoco es como que podemos llevar un proceso de psicoterapia con una persona, que me parece importante que ojalá se retome en algún momento y que creo que es parte de la formación que deberíamos de complementar nosotros, ¿no? Porque sí, en el ámbito ya práctico sí se está pidiendo. De pronto uno va a pedir este puesto, el del psicólogo escolar, digamos, y se lo dan a un psicólogo clínico precisamente por la parte de intervención, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que tendríamos también que pensar y que retomar en su momento. Y ya, bueno, finalmente, lo que son las dificultades, que es el quehacer del psicólogo educativo, las implicaciones éticas, que era de las que les hablaba, y la institucionalización de la práctica. De pronto, si nosotros estamos en el corte religioso o en un corte a lo mejor muy conservador, pues tendremos que limitarnos a una serie de cosas y sobre todo con gente que es menor de edad. Y bueno, esto obviamente hace 3 veces más complicada la práctica, ¿no? Pero eso no quiere decir que para el psicólogo clínico sea más fácil. O sea, de igual modo, el que esté ahí, el psicólogo clínico o el educativo, finalmente va a ser igual de complejo, ¿no? Dado la ética que se tiene como psicólogo. O sea, en general, no sé si alguno de mis compañeros quiera retomar algo. Jonathan, Karina, alguno de ustedes, el público. Respecto a lo que decías, ¿cuál era nuestra función? Quizá, la verdad es que no sabría cómo contestar de manera amplia tu pregunta, pero yo pienso que algo que tenemos nosotros a nuestro favor, tú lo dijiste, es el precisamente conocer todos estos procesos o etapas de los individuos, el saber ciertas características, y que a lo mejor si estoy con un psicólogo clínico, a lo mejor él se va a ir a la parte pues emocional, a la parte esta de que pues no sé, la cuestión neurofisiológica, no sé si llamarlo sea la manera correcta, pero no va a saber cómo aplicar a lo mejor una estrategia para facilitarse su aprendizaje psico, y yo sí, ¿no? Entonces, a lo mejor esa podría ser una ventaja que yo como psicólogo puedo tener, ¿no? El conocer de manera más amplia y decir, bueno, este niño tiene tal edad, de acuerdo a tal autor, bueno, o tal señor, está en una etapa así, con esa manera, sin embargo, denoto, en base a mi observación, evaluación, el estar observando, no sé, estar trabajando con él, que tiene esto y esto y esto, y a lo mejor voy a saber por dónde, a la hora de intervenir, por dónde trabajar con esa persona, ¿no? Claro, y esa es una de las ventajas. Pero a lo mejor nos hace falta, pues, como que tener bien claro más cómo vendernos como psicólogos educativos, ¿no? Si no sabemos vendernos, bueno, ¿cómo nos vamos a ir a vender? Claro. Sí, esa es una de las ventajas. ¿Otra que pueda decir alguien más? ¿O algo que quieran comentar? Doctor Jorge García. Gracias. Bien, pues sin duda el trabajo que nos presentan es muy interesante, ¿no? Es para reflexionar. Quizá con eso tendrían que empezar los cursos de inducción a cualquier universidad, ¿no? Con analizar este tipo de situaciones y transversalizarlos en el currículum. Gracias por estar aquí, Jonathan, Karina, Carla. Gracias, hasta pronto.